Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, te mereces tu lectura bonus, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Te saludo desde Barcelona, cariño. Ya volví, ya. Se acabó mis vacaciones. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. El otro punto, Escorpio. El día sábado a las 10, si no me equivoco, le he puesto la hora en el muro de la comunidad. Voy a entregar lo que es una predicción, pero ha sido una predicción muy impactante porque me he visto envuelto ahí y con personas muy cercanas también. Pero siento que es necesario entregar esta predicción, Escorpio, porque justo me he levantado a lo que es en una hora que es clave, a las 6 de la mañana. Y me acuerdo muy bien que la predicción que hubo también con el atentado que estamos viviendo aquí con Israel, ¿no? También tuve ese tipo de sueño y me levanté a esa hora punta. Entonces, mi querido Escorpio, no te pierdas esa predicción. Es muy importante sobre todo para la cadena de oración, ¿vale? Dios está pidiendo que nosotros también nos acordemos de Él, de las energías. Entonces, Escorpio, ya te estaré entregando lo que es el día sábado a las 10 de la noche, hora de España. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, mi querido Escorpio. Cariño, ¿hay algo que te está preocupando mucho o simplemente hay una situación que no puedes sacar de tu mente y también de tu corazón? Siento que esta situación, mi querido Escorpio, lo llevas también en tu trabajo, en tu día a día también, ¿vale? Y posiblemente puede ser porque se ha reactivado algo, a lo mejor un sentimiento, te has encontrado con una persona, alguien se ha puesto en contacto contigo y esto pues simplemente se ha reactivado y quizás puede ser que tú tengas algún tipo de sentimiento. Y no todo tiene que ser lo que es en la parte tampoco de pareja. Para algunos quizás sí es pareja y para otro grupo, mi querido Escorpio, puede ser un problema del pasado también, un juicio. ¿Por qué no? Porque la imagen que yo he visto con el cuenco de cuarzo, cariño, tú has estado en una posición como si estuvieras laborando, como si estuvieras haciendo algo, pero te pierdes en tu pensamiento, te pierdes en tu recuerdo. Entonces hay algo que te está atormentando en estos momentos, Escorpio. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, en algún momento te preguntas ¿para qué vuelve? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Por qué ahora otra vez? ¿Por qué si yo pensaba que esto ya estaba zanjado? ¿Por qué se reactiva otra vez? Recuerda que la última palabra lo tienes tú, sea lo que sea, cariño. Y también el nivel de la intensidad de un problema lo ponemos nosotros. Si tú esto te lo tomas con humor, cariño, pues simplemente no te va a afectar tanto. Pero si tú lo pones mucha intensidad, al final vas a ser afectado o afectada con esta situación. Entonces, tómate las cosas con humor, de una forma relajada, mi querido Escorpio. Vamos a ver, pero algo se ha reactivado. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Escorpio. Carta guía, carta consejo para Escorpio. Vamos a ver, cariño. Cayó.
Tenemos lo que es la carta de la rueda. Muy bien, Escorpio. Es como si tú me dijeras como carta guía, carta consejo. Mi mundo marchaba bien, todo iba bien, todo tenía bajo control. Pero ¿por qué ahora aparece esta situación para que me distraiga, cariño? Pero tiene la rueda, Escorpio. Al tener lo que es la carta de la rueda me dice, continúa avanzando. Cuando uno está con su coche, o en este caso yo tengo solamente bici, no tengo coche, cariño, no tengo carro. A ver quién me regala un carro, así me saco la licencia de conducir. Cuando estás conduciendo, en mi caso mi bicicleta, a veces puede haber una roca por ahí en el camino, corazón, ¿vale? Y de repente, yo que sé, tropiezas o te caes. Pero esto no quiere decir que te vas a quedar ahí lamentándote. Te levantas, coges la bici o simplemente continúas conduciendo tu vida, Escorpio. Porque tú me dices, Richard, ¿para qué otra vez vuelve? ¿Por qué no puedo sacarlo de mi mente? ¿Por qué otra vez se reactiva este sentimiento? No pasa nada, cariño, somos seres humanos. Es normal que en algún momento, pues, nos entre la nostalgia, y más si estás en Europa o en Estados Unidos, lugares donde actualmente hace frío, pues el clima también apremia para eso, ¿no? Entonces, mi querido Escorpio, tú tienes que continuar, tú tienes la suerte a tu favor. Me dice, tú vas a llegar lejos, pero es normal que en algún momento tengamos ese tipo de bajón. Tienes la rueda de la fortuna, es una carta muy buena, simplemente que, si te das cuenta, aquí hay dos personajes que están entretenidos con este perro de color verde, cariño. Entonces, siento que muchos de vosotros, pues, en el camino de tu vida, corazón, ha habido de repente un recuerdo, un tropiezo o algo. Pero esto no es el fin, me dicen. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver. Me sale lo que es Piscis, aparte de Capricornio, Géminis. Me sale Aries. Cierras otra vez con Piscis, uno más, Leo, corazón. Vamos a ver, ¿cómo se llama? En la rueda de la vida, algo así, ¿no? Otros ríen, otros lloran. No me acuerdo esa música, pero es muy bonito. O en el juego de la vida, creo que es. Es un bolero, si no me equivoco. A ver, te voy a sacar lo que es iniciales. Vamos a ver, mi querido Escorpio, iniciales. A ver qué me dicen. Voy a darte más, ¿vale? La letra B, la letra H, la letra V y la letra Y. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Un mensaje del Arcángel Gabriel, porque sé que lo necesitas, cariño. Vamos a ver, Escorpio, Escorpio, Escorpio. Es un bajón, cariño. Es un bajón, ya está. Nada más. Ni se te ocurra llamar a tu ex, porque ya te veo ya. Eso nos pasa a todos. Cuando estamos deprimidos, no sé por qué nos acordamos del ex, del que ha sido todavía más hay una palabra que no puedo decir, más cucaracha, cariño, de ese nos acordamos. A ver, dice, Jardín eterno, deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino, actúe como tal. Entonces, cariño, mi querido Escorpio, un tropiezo lo tenemos todos y todas, cariño. Sigue adelante, recupera tu poder. Tienes que resurgir como el ave fénix, cariño, en plan Munra, en plan Munra. ¿Cómo así, Richard? Antiguos espíritus, ya sabe de qué, ¿no? Conviertan este cuerpo decadente en Munra. En plan Munra, Escorpio. Entonces, reactívate, sonríe un poco, cariño. Sonríe un poco porque tu energía me enerma, corazón. Vamos a continuar. A ver. Voy a ver qué me quiere decir el tarot de la New, ¿vale, corazón? Sonríe, Escorpio. Cuando tú sonríes, envías buena energía al mundo y te vienen cosas buenas. ¿Por qué crees que yo siempre paro riéndome? Hasta me río de mí, me miro en el espejo y me río, cariño. A ver, vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver, corazón. A ver. La carta del 4 de espadas. Ay, mi querido Escorpio, ¿qué ha pasado, cariño? Necesito que te hagas un baño de florecimiento, pero ya, ¿vale? Estás recordando tu vida, estás recordando el pasado, estás recordando lo que viviste, lo que pudo ser o lo que fue con esa persona o tu mundo de una forma general, ¿ves? Es como que en algún momento piensas, mi querido Escorpio, cariño, como que me dice Richard, se me acaba el tiempo, corazón. Tú necesitas un abrazo de oso, ya está. Tú necesitas un abrazo de oso, Escorpio. Y yo desde aquí te envío un abrazo de oso, Escorpio. Siéntete mimado y mimada por mí, ¿vale? Un beso también, con lengua, con lengua. Tú necesitas un abrazo de oso, Escorpio. Estás un poco triste, ya está. Estás un poco triste, ¿vale? O simplemente estás filosofando.
El tiempo se me va, Richard. Siento que no he hecho nada con mi vida. ¿Será que esta persona volverá algún día? A lo mejor de repente estoy perdiendo mi tiempo. Te sientes como un poco aislado, solo, sola. Bueno, esto nos pasa a todo el mundo, pero necesito que te reactives. Reactívate, ¿vale? Estás un poquito triste. A lo mejor de repente, cariño, el cambio de año. Eso nos pasa. O yo qué sé, depresión post-vacacional como a mí. Bueno, a mí en vez de depresión me da por comer, no sé por qué. A ver, Escorpio, vamos a continuar. Entonces, cariño, anímate, ¿vale? Anímate, por favor, mi querido Escorpio, porque estás como abriendo el baúl de los recuerdos, el libro de los recuerdos, mi querido Escorpio. La carta también de la Reina de Copas, la carta también de la Reina de Bastos, de Espadas, perdón, la carta del Ángel New y cierras con la carta del 3 de Bastos. A veces te preguntas, Escorpio, si esa persona te recuerda, si esa persona se arrepiente, si esa persona de repente en algún momento va a reaccionar, porque inclusive hay un grupo de ustedes que piensa que él o ella se apartó de tu vida, quizás por terceras personas o por magia también, porque cierras con la carta del Ángel New y la carta del 3 de Bastos, ¿ves? Entonces es como si tú me dices, Richard, ¿cuándo se acabará ese hechizo, esa magia? Te doy un secreto, Escorpio, cariño. Yo te recomiendo que si tú piensas que a esta persona te lo han separado por esa energía negativa, cariño, en una oración, entrégalo su cuerpo, su alma a Dios. Entrégalo, dilo, Papá Dios, Jehová, Yahvé, como tú quieras llamarlo, ¿vale? Te encomiendo su cuerpo, su alma, su espíritu, a su obra. ¿Para qué? Para que la Lupe o Pepelucho sane de ese trabajo que muchos de vosotros piensan que de repente él o ella se marchó de tu vida por ese tipo de trabajo. Entonces, una oración, Escorpio. Haz una oración, entrégales su cuerpo, su alma. Y vas a ver la magia. Vas a ver la magia. Hazlo con fe. No estés contando los minutos, los segundos. Simplemente hazlo con fe. Porque tú piensas mucho en alguien también. ¿Ves? Estás pensando, me pensará, me recordará, volverá a hacer las cosas como antes, regresará a mi vida, se curará esta persona, etcétera, etcétera, Escorpio. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver, cariño, que te digan algo bonito, ¿vale? Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Dice, engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. Posiblemente también puede ser que muchos de vosotros, esa decepción o esa tristeza que tú tienes, mi querido Escorpio, puede estar relacionado porque a lo mejor te has enterado algo de tu pareja o has descubierto algo de tu pareja, mi querido Escorpio. Entonces, quizás por eso de repente tú te pones a pensar y dices, he perdido tanto tiempo de mi vida con esta persona, ¿vale? Entonces, cariño, si tu intuición te está diciendo algo, es importante la comunicación. Con esto no te digo de que tú termines con él o con ella, pero es importante hablar, cariño. Es importante. ¿Por qué se llama relación de pareja? Porque son dos, no solo uno. Si algo está fallando en la relación, es problema de los dos, no solamente de uno, Escorpio. Y esto no es porque yo quiera justificar a la otra persona, es porque algo está faltando en la relación. Entonces, es importante la comunicación. Por eso se llama relación. Relación de pareja, cariño. Si no, pues simplemente serían amantes. Entonces no tienes nada que reclamar. Es importante que hables. Habla con esa persona, ¿vale, cariño? Si tú me dices, Richard, yo soy de las personas que no perdono, ¿vale? Pues entonces toma tu decisión ya. Toma tu decisión y empieza tu nueva vida. O date un tiempo para sanar también. Ese dicho que dice en Escorpio, un clavo saca en otro clavo, mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque ese clavo ya está dañado, cariño. A la mínima que lo golpean, se va a romper. Entonces al final se va a quedar ahí, incrustado lo que es en la madera. Siento, corazón, que muchos de vosotros quizás, a lo mejor de repente tenías expectativas, Escorpio. Expectativas quizás de que esta persona te amara, sintiera lo mismo por ti y quizás pues las cosas no son así y tú estás como un poco en el limbo también, Escorpio. Tranquilo, cariño, tranquila, todo va a pasar, ¿vale? Pero es importante hablar. Habla, la comunicación es importante, Escorpio. No te cierres en tu mundo. Vamos a ver qué consejo te da el tarot Z, ¿vale? Vamos a ver qué consejo te da el tarot Z, mi querido Escorpio. ¿Qué consejo te da el tarot Z? A ver, corazón.
Escorpio, 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 el tarot Z, ¿qué consejo te da? Dice, mira, te sale lo que es la carta del carro. 1, tienes que hacer lo que es caso a tu intuición. Y otro, corazón, tienes que rescatarte. Porque la carta del carro es rescate. Rescate. Tienes que continuar o tienes que rescatar lo que tú crees que es tuyo. Tienes que rescatar esto, pero sobre todo tu intuición. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros también sienten esa energía por alguien del signo Cáncer también, porque la carta del carro es Cáncer. Como consejo te dice, tienes que continuar, tienes que rescatarte o tienes que luchar por lo que tú crees que es tuyo. Ese es el consejo que te dice. En pocas palabras, también rescátate tú, Escorpio. Sálvate tú también, ¿vale? No te eches al abandono, como consejo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos, tú vas a elegir uno de ellos, ¿vale? 2 grupos, tú vas a elegir uno de ellos. A ver, corazón. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. ¿Para qué os han elegido la opción 1? La carta del mundo es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. ¿Para qué os han elegido la opción 2? La carta de la torre es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver, cariño, qué me dice en economía. Vamos a ver, Escorpio, Escorpio, economía, corazón. Vamos a ver qué me dice en economía. La carta del Papa, cariño, o vas a tener lo que es un ascenso, o vas a firmar algún tipo de contrato, documento, también. A lo mejor de repente puede ser un contrato laboral, como también puede ser un documento relacionado con algún trámite legal, yo que sea un préstamo, o algo que te beneficie a ti lo que es en la parte económica. Vamos a ver una carta más. Y la carta de la luna. Es importante que te asesores, también me dicen, ¿vale? Ten cuidado con lo que firmas. Entonces, no quiere decir que sea malo. Simplemente asesórate para que luego no te lleves sorpresas, cariño. El otro mensaje también con la carta del Papa y la carta de la luna. A lo mejor de repente hay una persona que no te quiere dar lo que es el documento, cariño. El trámite legal. Vamos a suponer que tú estás en un divorcio. Esta persona no quiere darte el divorcio. Pero tienes lo que es la carta de la muerte, tu signo, corazón. Es más fuerte. Entonces, asesórate para que puedan presionar para que esta persona te dé el documento que tú estás buscando. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente están lidiando con personas de elemento aire. Esta persona puede ser Libra, Géminis, Acuario. O tú de repente te has marchado o esta persona también se ha marchado. Puede ser de cualquier otro signo también, ¿vale? Esta persona es de piel blanca, cabello negro, natural o pintado. Es una persona que ha tenido que hacer un cambio en su vida o simplemente lo que es un viaje, mi querido Escorpio. La carta de la luna. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un cáncer también o con una persona de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Muchos de ustedes, cariño, sienten que esta persona tiene un sentimiento oculto por ti. O de repente tú sientes que una persona te oculta algo. Escorpio también, ¿vale? Esta persona puede ser de piel blanca, cabello rubio, cabello castaño, rojo, natural o pintado. La carta del 10 de copas. Para muchos de vosotros ha habido un encuentro o vas a tener lo que es un encuentro con una persona que puede ser de tu mismo sexo, tu mismo género. Puede ser familia, como también puede ser de repente tu pareja. Uno de vosotros tiene hijos, cariño, o de repente simplemente la amistad les une. Me dicen, esta persona puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar, o le encanta la playa. Algunos son de cabello corto, cabello negro, ondeado, otros son de cabello rubio, natural o pintado. Siento, cariño, que tiene lo que es el hilo de la vida. Entonces, como tiene lo que es el hilo de la vida, hay una conexión muy especial entre vosotros dos. Esta conexión puede ser de buenos amigos, también puede ser que a lo mejor han sido parejas, o son parejas o familia. Pero lo hecho es, mi querido Escorpio, que Papá Dios está de acuerdo con el contacto o la comunicación entre vosotros dos. Vamos a sacar una cartita más. A ver. La carta también de la gran sacerdotisa. Sientes una conexión muy importante con la familia. A lo mejor de repente, cariño, estás soñando con ellos o con ellas, o simplemente estás sintiendo la energía de tus padres. Estas personas pueden ser de elemento tierra, Virgo, Tauro, Capricornio, pero sobre todo sientes una conexión también con una persona que puede ser mayor de 40 años, cariño, o solamente tú toma lo que es tuyo. Es una persona que se cuida mucho su aspecto físico, es una persona muy intuitiva, puede ser tu jefe, tu jefa, o alguien que a lo mejor tiene lo que es un alto cargo
Escorpio. Espero que te guste esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Hasta la vista y sé feliz. Para todo va a haber solución, Escorpio, ¿vale? Tú relájate, pero sobre todo tienes que saber trabajar las energías. Si tú estás vibrando mal, lamentablemente las cosas te van a ir mal. Entonces, sonríe, corazón. Sé feliz, Escorpio.